Son las primeras conversaciones directas de alto nivel entre Israel y Líbano en más de 40 años. Los embajadores de ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, se reúnen en presencia del secretario de Estado estadounidense, que ha calificado la reunión de oportunidad histórica. Un encuentro que no incluye a Hezbollah. La milicia chií está en contra de estas conversaciones. Son inútiles, ha dicho su líder. El gobierno libanés quiere conseguir un alto el fuego que permita la celebración de unas negociaciones para acordar una paz estable con Israel, pero Tel Aviv descarta debatir la tregua y exige a Beirut desarmar a Hezbollah. Solo unas horas antes del encuentro en Washington, el ministro de Exteriores israelí ha asegurado que su país quiere alcanzar la paz y la normalización con Líbano, pero ha destacado que el problema para ambos es el grupo chií. Recordemos siempre que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía de Líbano, Hezbollah, ha dicho el ministro. El encuentro en Washington se celebra en medio de los ataques israelíes contra objetivos en Líbano. El gobierno cifra los muertos en más de 2.000 y la guerra ha obligado a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares. Tensa calma en Hormuz, donde nada es lo que era antes de la guerra. 15 barcos de guerra estadounidenses bloquean el paso a los buques que se dirigen o salen de Irán. Teherán ha amenazado con atacarles, pero de momento la cosa no ha ido a más. En el estrecho radica uno de los grandes escollos para la paz. Estados Unidos demanda su apertura total, previo desminado, eso sí. Irán quiere controlar y cobrar el paso, dinero que empleará a la reconstrucción de su país. Así las cosas, Pakistán trabaja para que las partes vuelvan a sentarse pronto, incluso antes de que acabe la tregua. Se trata de que retomen un diálogo que no se habría interrumpido. Nos han llamado y quieren un acuerdo a la desesperada, dice Donald Trump. Las líneas rojas de Washington son claras, entre otras, que Irán renuncia a su programa nuclear. El New York Times desvela que le pidieron suspenderlo 20 años y los iraníes solo están dispuestos a hacerlo durante 5. La pelota está en su tejado, dice el vicepresidente Vance, convencido de que hay opciones para un gran acuerdo y que depende de Irán. Es verdad que las relaciones entre Italia e Israel no atraviesan su mejor momento. Recientemente, el ministro de Exteriores italiano ha llamado a consultas para protestar al embajador de Israel, y no una, sino varias veces. Recordamos, por ejemplo, cuando la policía israelí impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro a los enviados del Vaticano. O cuando fue atacado al sur del Líbano un convoy italiano que forma parte de las fuerzas de paz de la ONU. Así que ha sorprendido y no ha sorprendido el anuncio que ha hecho Giorgia Meloni de que suspende los acuerdos de defensa entre ambos países. Ha deciso di sospendere il rinnovo automatico. Estos acuerdos entraron en vigor en el año 2005 y se han ido renovando automáticamente. Las imágenes continuas de muertos y destrozos en Gaza, la presión a los palestinos y ahora los ataques sobre el Líbano han hecho mella. Y Meloni rompe lazos con su hasta ahora socio y aliado Netanyahu. Era lo que le venía pidiendo la oposición reiteradamente. Hoy la presidenta del gobierno lo argumentaba cuando hablaba de que hay cosas con las que no está de acuerdo y, a la luz de la situación actual y sin dar más detalles, ha dado la orden de que no se renueve el memorándum de seguridad que suponía intercambios con Israel en materia de defensa. Con expresiones muy parecidas a las que suele utilizar Sánchez. El presidente chino ha dicho que su país y España están en el lado correcto de la historia, que no puede imperar la ley de la selva. Sánchez le ha recordado su posición sobre la guerra de Irán. El derecho internacional que está viéndose socavado. Y le ha pedido su mediación diplomática, que considera fundamental. Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación más allá de China. Con eso lo digo todo. Sánchez no teme que esta sintonía con China provoque represalias de Trump. Aquellos que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional, tenemos que vernos contradictoria y paradójicamente sometidos a la amenaza de esos países. Viaje también de contenido económico para corregir el desequilibrio de nuestra balanza comercial. Más estrecha, mucho más sana y mucho más equilibrada. Y con ese objetivo, Sánchez se ha reunido con 36 líderes empresariales chinos, ha firmado 10 acuerdos económicos con el gobierno y, para mostrarle agradecimiento al primer ministro, Sánchez se ha atrevido con el chino. FMI empeora en 2 décimas su previsión de crecimiento del PIB mundial debido a la guerra en Oriente Medio. En el caso de España, el organismo estima que crecerá un 2,1%,
que es un punto más que la media de la zona euro y que la inflación media para todo el año escale al 3%. Además, prevé que la tasa de paro baje del 10%. Sin embargo, estos datos podrían empeorar en caso de que la guerra se prolongue. Está imposible, estos precios están impagables. Pues hombre, gracias a Dios la moto no gasta mucho, pero el coche es verdad que lo saco menos. Sube demasiado, va a haber que ir andando a todos los sitios. La guerra en Irán ha disparado los precios, sin duda, y los carburantes son los que más suben, pero no los únicos. En marzo se acabaron las rebajas y se notó en la ropa y el calzado, pero también pilló buena parte de la Semana Santa y el turismo de la mano de hoteles y restaurantes tiró de los precios. Yo he notado que la ropa está más cara, sobre todo en las marcas así pues más conocidas. Yo vivo en un sitio que es de turismo, vivo en la costa, en Águila, en Murcia, y la verdad que los precios suben. Está casi prohibitivo, con lo cual, bueno, pues hay que restringir. La cesta de la compra, sin embargo, ha dado un respiro. La subida de los alimentos se moderó medio punto hasta el 2,7%, aunque los huevos y las legumbres siguen por las nubes. Yo lo veo más o menos, ¿eh? No lo he notado. Para mí que sigue caro todo. El gas natural y la electricidad también han ayudado a contener la subida de los precios, pero sigue habiendo riesgo contagio. Un efecto en cadena. Si sube la gasolina, suben los transportes, sube todo. Por eso los economistas apuntan a abril como mes clave para medir el impacto de la guerra en los precios. Aquí se produjo una subida de varias décimas, importante, por supuesto, porque no llevábamos muchos meses sin una subida tan importante, pero aún no teníamos el impacto completo. Es ahora el de abril el que todos vamos a estar observando para ver hasta dónde llega. Será entonces o incluso en mayo cuando se vea si las medidas anticrisis del Gobierno, que ya han contenido una parte de la subida de precios, son suficientes para evitar los llamados efectos de segunda ronda en el resto de productos. Puesta de sol en Palpite, un pueblo próximo a la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal de Cuba y el Caribe, también uno de los principales destinos ecoturísticos de la isla. Esto era lleno. Ahora no hay un cliente. Lamenta Manuela, propietaria de una casa de alquiler, ha olvidado las incontables reservas canceladas de turistas que no pudieron llegar hasta aquí a 2 horas en coche de La Habana por falta de combustible. Antes venían cientos de miles, pero ¿quién paga ahora un litro de gasolina a 5.000 pesos? Pregunta. Para llevar un cliente al Parque Nacional, ¿de qué forma? En Playa Larga, la mayor parte de los negocios han echado el cierre. Los que siguen abiertos apenas sobreviven. El bloqueo de Trump arruinó la temporada alta del sector turístico, que se desplomó un 56% en febrero. En 2024 aún representaba el 10% de los ingresos en divisas. Ahora apenas entran dólares. Del turismo vive todo el mundo. Lo mismo el que limpia el piso, que el que trabaja en las casas de renta, que el que trabaja en el policlínico. El pueblo se ha detenido, lamenta Jorge Alberto, hasta la Cueva de los Peces, un paraíso para los amantes del buceo. Está cerrada desde hace 2 meses. No le da posibilidades a otros países que conozcan y que puedan invertir y puedan ayudar al pueblo cubano. Lamenta Félix, el guardaparques de la zona costera de la Ciénaga de Zapata, declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. A unos 9.000 kilómetros desde China y apenas unas horas antes de aprobarse la norma, Sánchez la celebraba. Reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando. Minutos después difundía en redes esta carta y denunciaba a quienes quieren, dice, sembrar el miedo en referencia a Vox y el PP. Pide a Feijóo que rectifique. Que escuche a la patronal, que escuche a la Iglesia Católica y, por supuesto, que sea coherente con su propia historia. Porque con el PP en el gobierno ya se hicieron regularizaciones, por eso tampoco los socios entienden ese viraje. Le reprochan además que en la toma en consideración de la norma hace 2 años... Votos a favor, 310. Votaran que sí y que ahora reculen. Han apostado por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país. Y como Podemos, hoy se demuestra que pelear sirve. Se atribuyen el logro de sacar adelante la norma, que no pasará por el Congreso. Estamos absolutamente en contra, porque es inhumana, porque es injusta. Para acceder a esta regularización hay que cumplir unos requisitos mínimos: haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar 5 meses de residencia. Sobre todo va dedicado a personas pues, que ya llevan un tiempo en España, que pueden demostrar una permanencia y una integración en el país. Otra condición indispensable es no representar una amenaza para el orden público, carecer de antecedentes penales, un punto que el Gobierno ha modificado tras las recomendaciones del Consejo de Estado. Los solicitantes tendrán un mes para pedir el documento que lo acredite en sus países de origen y, si se demora, el Gobierno podrá reclamarlo por vía diplomática.
Eso sí, una vez iniciado el trámite, podrán empezar a trabajar desde el primer día. También obtendrán el permiso de residencia las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que tendrán que acreditar con un informe social. Podemos trabajar, las cosas se está haciendo difícil aquí y entonces para uno quiere trabajar tiene que estar en reglas. Haciendo las cosas en orden y siguiendo las reglas, ¿no? Porque siempre hay un parámetro que uno tiene que seguir. Cumplidos los requisitos, el plazo de tramitación se prevé de unos 3 meses y la autorización de residencia tendrá una vigencia de 1 año renovable. Queremos que salga bien. Nos hemos dejado la piel en el proceso. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado. Ya lo hicieron otros antes que nosotros. Según los cálculos del Gobierno, se beneficiarán en torno a 500.000 de personas que residen en España.